Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Juntos vamos a ver, a analizar, a comentar algunos de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. El caso de las auditorías que están siendo publicadas por las cámaras de cuentas dan de qué pensar, dan que pensar. Sin entrar en el fondo de las mismas, dan de qué hablar. ¿Por qué? Ahora y hoy. Vamos a hablar de ese tema. En el Congreso, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, ha dicho que hay una serie de proyectos, unos 20 proyectos que están ahí almacenados en las comisiones, en las gavetas del Congreso, que van a ser puestos en discusión y que se espera que sean aprobados. Ojalá, ojalá que esto ocurra. Mientras tanto, República Dominicana sigue muy atento al tema haitiano. Este miércoles una sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha estado dándole seguimientos desde hace varios meses al tema haitiano. Ha celebrado una serie de audiencias en el seno de ese organismo de las Naciones Unidas para analizar el tema, lo que está pasando en Haití y ver cómo la comunidad internacional hace algo. Y el tema de Ángel Martínez, es un tema que nos da de qué hablar. De eso quiero referirme en este momento. Miren, actualmente en el Congreso Nacional hay un proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, pero elaborado, estructurado por un grupo de directores de periódicos, abogados especialistas en temas de derecho constitucional, pero también en especial en la materia de libertad de prensa. Y este tema, este proyecto trata de reformar, es una ley orgánica, de reformar la ley 6132 de 1962, hace 63 años, que es la ley de prensa vigente. Una ley de prensa que fue un calco de la ley de 1886 de prensa de Francia. Y ocurrió en el 62 porque, muerto Trujillo, comenzaron a salir medios por donde quiera y había muchos medios de comunicación saliendo al aire, aprovechando el inicio de los procesos democráticos después de la dictadura, y había que establecer algunas normas, algunas reglamentaciones de este ejercicio de libertad de prensa, en momentos donde las pasiones estaban desbordadas, trujillismo, antitrujillismo, la democracia estaba en guerra fría, el mundo, o sea, había de todo. Había de todo. Cuba se había declarado en rebeldía contra los Estados Unidos, el comunismo estaba en auge y había de todo. Entonces había que establecer algunos reglamentos de la aplicación para salvaguardar el derecho de la gente. Pero esta ley, con muchos tumbos y muchos tumbos que ha tenido, un artículo que publiqué este martes, en el Listín Diario, a página completa, yo relato todo el proceso y las luchas que ha habido por la libertad de prensa en República Dominicana a lo largo de todos estos años. Pero me quiero referir específicamente a ese proyecto que está en el Congreso. Uno de los puntos nodales, que no es el punto principal, lo que pasa es que es el que más ha llamado la atención, es el que más ha concitado críticas y ataques de grupos, de personas que se sienten que pueden salir lesionados de lo que es lo que ellos entienden su ejercicio a la libertad de expresión. Porque hay gente que cree que la libertad de expresión usted puede decir lo que le dé la gana contra cualquiera, contra cualquier cosa, sin ningún tipo de consecuencias. Y eso no es así. Hay líneas amarillas que usted no puede sobrepasar. Hay límites. Y aquí mucha gente se etiqueta de comunicador
No, periodistas, porque hay periodistas también, por comunicador, se pone esa chaqueta y se planta ante una televisión, como estoy yo ahora, o ante un micrófono en la radio, o en una computadora, escribiendo sobre un tema y cree que puede decir lo que le da la gana y escribir lo que le da la gana de cualquiera en la forma como le da la gana. Y eso no es así. Hay normas que usted tiene que cumplir. Entre ellas, lo que es el respeto a los demás, el derecho al honor, la vida privada, la privacidad de una persona. Entonces eso se está discutiendo. Y qué buen ejemplo en este momento ha dado la situación que ha ocurrido con el señor Ángel Martínez. ¿Por qué digo esto? Sin entrar en el fondo de sus apreciaciones y de las situaciones, el señor Ángel Martínez es un dominicano que vive en Miami desde hace 50 y tantos años. Vive en Miami, tiene un programa en las redes sociales donde critica y dice muchas cosas que le vienen ganas. Que él aduce a fuentes, que él aduce a que ha trabajado con organismos de investigación y de seguridad norteamericanos, que tiene contactos que le revelan cosas. Aduce que es un detective, una persona que es un detective y que él sabe investigar. Y ha dicho muchas cosas de mucha gente. Y eso ha tenido repercusiones en personas que le han hecho demandas acusándolo de difamación e injuria. Él tiene juicios abiertos desde 2021, me parece que vi en los medios, de 2021, juicios abiertos. No ha comparecido, se le había declarado en rebeldía o prófugo de la justicia porque no había comparecido ante el tribunal. Llegó a República Dominicana por Puerto Plata en un crucero y estando allí dijo, aquí estoy en República Dominicana, a mí nadie me están arrestando. Yo nunca entendí, yo personalmente, Rudy González, nunca entendí si usted es una persona que se dice que la justicia lo anda buscando y usted no quiere ponerse en manos de la justicia, ¿cómo usted va ahí y vocifera? Yo estoy aquí, ¿cuál es el problema? Un desafío. Me extrañó eso. Bueno, finalmente lo detectaron, como usted quiera. Eso lo averiguaremos después, ese fondo. Fue arrestado porque está con una orden de captura por rebeldía a presentarse ante un tribunal a dirimir una querella en su contra por difamación e injuria. Como la ley establece que por difamación e injuria no hay prisión preventiva, él fue arrestado en Puerto Plata y traído a la capital por el caso de rebeldía a la justicia que había puesto una orden de captura, incluso internacional, en su contra. No por la denuncia de difamación e injuria. Y efectivamente fue traído a la capital en el día del martes, eso fue el lunes que lo arrestaron, el día del martes fue traído a la capital, llevado ante un juzgado, el juzgado que había dicho que lo declaró en rebeldía. El juzgado dijo, se presentó muy bien, entonces vamos a comenzar el juicio, vamos a ponerlo para el día tal, 4 de junio. Mientras tanto, usted no puede salir del país, confiscan su pasaporte, ¿verdad? Como es lógico, impedimento de salida del país, y tiene que hacer una presentación periódica para saber para que usted garantice que está en el país y que va a cumplir con los rigores de este proceso abierto en su contra por una querella por difamación e injuria. Y ahí me quiero detener. Y está en ese proceso ahora, está libre. Ayer un abogado, uno de sus abogados, lo entrevistábamos en el programa de radio y decía, mi compañero Alan Almanza preguntaba, ¿dónde está en este momento el señor
Ángel Martínez, ya eran las 6:00 de la tarde. No, ya él está en un restaurante, está en este momento en un restaurante almorzando, porque lo pusieron en libertad. Porque no hay una prisión preventiva por una demanda de difamación e injuria. Entonces ahí me quiero detener. Y me quiero detener en el marco de esta situación de cara al proyecto que se está discutiendo. Miren, yo he sido partidario siempre y sigo siéndolo en el día de hoy de que el hecho de yo tengo 58 años ininterrumpido como periodista, ininterrumpidos día por día, incluso cuando de una manera grosera el gobierno de la República Dominicana nos sacó de los medios, a mí, a Miguel Franjula, ahí están las fotografías, saliendo del Listín Diario, del grupo Listín, a consecuencia del tema con Baninter. No tenía nada que ver los medios de comunicación, pero el gobierno aprovechó y los agarró. Había un plan, un proyecto de ponerlo al servicio de la reelección, y todo ese tipo de, bueno, punto. Pasó ese evento. Pero yo siempre, salvo eso, he trabajado ininterrumpidamente toda mi vida como periodista. Y he tenido las posiciones más altas. Incluso en ese momento era director de uno de los periódicos del Grupo Listín. Por muchos años dirigí Última Hora, uno de los principales periódicos del país. Siempre mantuve y mantengo el que yo tenga el poder que me da ser periodista y tener acceso a medios de información, a medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, internet, todas las redes que pueden haber de comunicación, no me da a mí una superioridad sobre los demás ciudadanos de yo poder decir de otros lo que me dé la gana sin que ellos tengan el derecho y la facultad también de fijar sus posiciones. Por eso siempre que alguien estaba, miren, en estos 58 años nadie me ha desmentido nunca una información que yo he publicado. Mucha gente ha estado en desacuerdo con lo que yo digo, con lo que yo planteo, con lo que yo escribo, con lo que yo puedo decir en mis columnas, en mis editoriales, cuando escribía los editoriales en el periódico, en lo que puedo decir por televisión. Puede estar en desacuerdo y eso es bueno para la democracia. Lo que nunca me han desmentido es que yo he dicho una falsedad, de que le he levantado una calumnia, de que he injuriado a una persona. Porque eso se respeta. Y por eso, cada vez que una persona tiene un reparo o una crítica o una posición contraria a cosas que yo digo, le doy la oportunidad también de que fije sus posiciones sobre lo que yo he dicho. Eso sí, exigiendo el mismo marco de respeto que yo uso en mis comentarios, en mis columnas, en mis escritos, en mi ejercicio periodístico. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. En República Dominicana, y yo lo sostengo, y lo he sostenido siempre, no hay una política de Estado contra la libertad de prensa. Que pueden haber problemas entre funcionarios, entre un gobierno, entre un funcionario, entre un periodista, entre un medio. Pueden haber diferencias, pueden haber choques, puede haber incluso alguna acción en un momento determinado represiva. Pues son hechos puntuales. No hay una política diseñada de persecución a la prensa. Ahí está Nicaragua, donde los periodistas son metidos en la cárcel, donde son expulsados del país, donde son acosados. Ahí está Venezuela, donde les cierran los medios, donde los estrangulan económicamente, donde los meten presos, donde los deportan, donde los tienen sumisos. Ahí está Cuba, donde usted no puede hablar. Son dictaduras. En la democracia,
pasa lo que pasa en República Dominicana. Usted difamó a una persona, violó ese sentido, usted va a los tribunales, a un tercero imparcial, a exigir sus derechos y que esos derechos sean definidos por lo que establece la ley y por lo que decida un juez. Si a usted no le gustó esa decisión del juez, usted sigue a una segunda instancia, que es la apelación, y si tampoco le gusta, va a la instancia mayor, que es la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay mecanismos institucionales, democráticos y libres para usted tener ese ejercicio también de buscar resarcir los derechos conculcados. Entonces, usted no tiene ningún derecho a difamar, a insultar, a inventar cosas, a decir todas las aberraciones, incluso con malas palabras, con comportamientos tóxicos. Ese no es el derecho que da la democracia. Ese no es el derecho que da la convivencia. Y yo veo gente que dice, yo digo lo que me da la gana. ¿Y qué? Aquí yo puedo decir, no, no es así. Entonces, ese proyecto de ley que está en el Congreso, eso es lo que busca. Establecer las regulaciones que la Constitución, a la prerrogativa que la Constitución da de que haya un libre ejercicio de la prensa, de la libertad de expresión, dentro de los cánones que establece la sociedad, que establece la institucionalidad del país. Por eso digo que este caso del señor Martínez viene como anillo al dedo a concatenar lo que procura ese proyecto de ley. Lo que pasa es que muchos de esos que hacen esta labor hoy en las redes sociales, en programas y de muchísimas formas, están viendo la espada de Damocles sobre su cabeza. Porque ya está bueno. Porque ya está bueno. Y vuelvo y digo, este caso del señor Ángel Martínez, sin entrar en el fondo, hay querellas en su contra, sin entrar en el fondo de las mismas, sin entrar en que si el operativo fue de tal forma o de tal forma, si él llegó ahí y hizo una suerte de provocación o un desafío de decir yo estoy aquí y qué, no vamos a llegar a esos fondos, sino en el principio de acciones en su contra, tribunal que decida, jueces que decidan, y la facultad que tiene cualquier ciudadano de llevar un caso a la justicia porque se siente difamado, se siente injuriado, se siente atropellado, siente su honor mancillado. De eso se trata. De eso se trata la democracia, de eso se trata la libertad, de eso se trata el ejercicio libre de la prensa. Ojalá que el ejemplo con los hechos ayuden a entender la dimensión de ese proyecto que está en las cámaras legislativas y que los legisladores no actúen como el avestruz y metan la cabeza y lo engaveten como ha ocurrido con otros proyectos de la misma índole, que lo esconden, y las rebatiñas entre periodistas, incluso que quieren tener controles en el sentido de la prensa o comunicadores, han torpedeado la posibilidad de que haya proyectos de leyes que establezcan realmente las reglamentaciones para ese ejercicio de libertad de prensa. Precisamente en ese sentido escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, una columna muy larga, porque fue un análisis sobre la situación de la prensa. Los invito a leer, salió este martes a página completa en el Listín Diario. Este es el segmento principal de esta columna que se titula Libertad no es impunidad. Lo comparto con ustedes a continuación. Corrían los años 70, hace más de 50 años, cuando un grupo de periodistas se lanzó a la aventura de tratar de tomar el control del ejercicio periodístico en la República Dominicana, siguiendo propósitos que en ese sentido provenían de democracias que se fortalecían en América Latina.
El instrumento para ese objetivo era la creación por ley de un colegio que imponía como uno de sus principales elementos la obligatoriedad de tener un título académico y una licencia para poder ejercer el periodismo. Hoy, más de medio siglo después, los mismos peligros acechan la libertad de prensa, ahora desde litorales de comunicadores que a través de las influyentes redes sociales pretenden imponer un poder y estilo basado en la diatriba, acusaciones, imputaciones, extorsión y chantaje, en muchos casos, contra ciudadanos, políticos, funcionarios, a cualquier persona de la sociedad, por demás, muchas veces, usando un intimidante lenguaje soez, ultrajante, que escandaliza y rompe con los rigores de las leyes y los mínimos patrones de las buenas costumbres. El tema ha abierto un debate nacional a propósito de la introducción en las cámaras legislativas de un proyecto que, bajo el índice de reformar, actualizar y modernizar la ley de prensa vigente que data de 1962. Por lo menos 3 proyectos han sido presentados a las cámaras y no han prosperado hasta ahora, lo que ha puesto en evidencia la fuerza que tiene la presión ejercida por la camada de comunicadores, abogados, políticos que han copado las diferentes formas de comunicación por las redes sociales y a través de la radio y televisión, desde donde ejercen y defienden su poder ganado frente a periodistas y medios profesionales dedicados al ejercicio informativo que se desarrolla bajo el rigor de la objetividad y la defensa intransigente del derecho constitucional que consagra la libertad de prensa y expresión. Proclamando esa libertad de prensa y expresión es que esos grupos de comunicadores reclaman su derecho a difundir lo que les venga en ganas, contra cualquiera, por encima de las consecuencias que consagran los derechos a la privacidad, el honor, la no injerencia en la vida privada, artículo 43 de la Constitución, bajo amenazas de difamación que aterra a la generalidad de las víctimas. Debilidades en la operatividad de la gestión contable financiera, la ausencia del diseño e implementación de medidas que sirvan para la prevención de riesgos, la falta de cumplimiento legal de las normativas vigentes por parte de los funcionarios de la institución son parte de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda de los estados de ejecución presupuestaria del período entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. En su reflexión final, la entidad auditora explicó que las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria correspondientes al período 2019 al 2020 contienen partidas que por su característica y registro no son razonables. Faltando horas para que se inicie formalmente la temporada ciclónica 2025, los directivos de los organismos de predicción y atención a emergencias de República Dominicana anunciaron que están preparados para responder ante los eventos que pudieran presentarse, aunque la mayoría de las agencias especializadas en estos pronósticos dan un promedio entre 16 y 17 tormentas tropicales nombradas y por lo menos 9 podrían alcanzar categoría de huracán, al menos 4 de importante intensidad, a la luz del subdirector del Indomed, Miguel Campuzano. Un número no garantiza nada, puesto que lo más importante es el impacto y que el fenómeno encuentre al país preparado. Aunque el Tribunal Superior Electoral frenó los primeros pasos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para definir a un candidato presidencial, la organización opositora ha convocado a su comité político para este viernes 30 de mayo, en cuya reunión volverá a tratar sobre la elección de un candidato presidencial. De acuerdo con el diputado Danilo Díaz, miembro del comité político y delegado ante la Junta Central Electoral, el PLD mantendrá su misma ruta para definir a su aspirante presidencial
ya que, como explicó, la decisión del Tribunal Superior Electoral únicamente pausó temporalmente la reunión del Comité Central del partido opositor que estaba pautada para el 8 de junio. En respuesta a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Moscú, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, dijo esperar este martes que el inquilino de la Casa Blanca entienda que lo único realmente malo es la Tercera Guerra Mundial, respecto a palabras de Trump sobre el presidente ruso Vladimir Putin, que dice que juega con fuego y que le están sucediendo cosas realmente malas a Rusia. Lo único realmente malo es la Tercera Guerra Mundial. Espero que Trump lo entienda, ha manifestado Medvedev a través de la red social X. El canciller alemán Friedrich Merz reiteró que se eliminarán restricciones para que Ucrania utilice armas de largo alcance fuera de su territorio. No habrá restricciones para las armas de largo alcance. Ucrania se defenderá plenamente y atacará objetivos militares fuera del territorio ucraniano, declaró durante una conferencia de prensa junto con el jefe del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. El conductor sospechoso de arrollar a una multitud de aficionados del Liverpool que celebraban el campeonato de la Premier League de su equipo fue retenido un día adicional para ser interrogado, informó la policía. 7 personas permanecen hospitalizadas en condición estable, mientras que el número de heridos ha aumentado a casi 80, según la policía de Merseyside. Ese número casi se ha duplicado desde el lunes a medida que la policía ha tenido conocimientos de más lesiones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En el tema de las auditorías que han sido publicadas por la Cámara de Cuentas, de buenas a primeras, la Cámara de Cuentas apenas tiene 10 días de designada, de nombrada, 10, 12 días. Está llegando una nueva dirección en la Cámara de Cuentas. Después que la Cámara de Cuentas fue duramente vapuleada la administración anterior, y la anterior, las últimas administraciones han sido duramente criticadas y vapuleadas por su ejercicio. Y de buenas a primeras, esta Cámara de Cuentas que llega con algunos cuestionamientos, incluso por su composición. Pero bueno, el hecho es que de buenas a primeras saca por lo menos 3 auditorías que datan del 2021 y que están auscultando el ejercicio del Ministerio de Hacienda, del INAIPI y del Ministerio de Industria y Comercio en el gobierno anterior, en el cual se revelan una serie de situaciones, irregularidades, que habrá que analizar en su momento si son actos de corrupción, si son irregularidades en los procedimientos. Eso es lo que quiero entrar. Pero deja un sabor que mueve a cuestionamientos. ¿Por qué? Primero, ¿estaban ocultas esas auditorías? Claro, porque no hice una auditoría en 10 días de esa magnitud
de años con lo que posee investigación. Cuando se hace una auditoría, el auditor está en la obligación de enviar, cuando tiene el primer borrador de su informe, de sus conclusiones, al auscultado, al funcionario, a la dependencia que se investigó, con una serie de detalles para que explique qué pasó en estos casos. Y esa persona, esa entidad, debe responder: esto fue así, sí, mira, esto pareció así, pero esto fue por esto. Dar las explicaciones del lugar. Y esas explicaciones se cotejan con la investigación que hizo la Cámara de Cuentas, los auditores, y se hace el informe final, se sacan las conclusiones y el informe final. Sin esto, esa auditoría no tiene validez, porque usted no investigó en la parte investigada para que diera explicaciones sobre los hallazgos que usted entiende que ha hecho en su investigación. El ABC de las auditorías. Pero además de eso, cuando la auditoría concluye, usted coge el informe, lo envía, lo cuelga en su página, lo envía y se lo envía a la persona, a la entidad a quien se le hizo. Tiene que tener una copia de ese informe y ver ese informe, porque tiene derecho y derechos a rebatirlo, incluso porque lo que dice la Cámara de Cuentas no es la última palabra y definitiva para toda cosa. Tienen derechos también. Pero de buenas a primeras aparecieron estas auditorías. No estoy entrando en el fondo de las auditorías, sino que uno se pregunta: ¿cuál es la validez de estas auditorías de cara a lo que ello implica en el manejo de los recursos del Estado? Porque entra y comienza de partida sobre un vicio de percepción de la gente. Míralo ahí. Para eso querían poner a esta gente, para atacar a fulano o a perencio. Comienza con un vicio de percepción de la sociedad, aunque usted no lo quiera, aunque usted no lo quiera. Y tienen que demostrar que cumplieron el rigor que debe tener una auditoría, primero. Segundo, las entidades auscultadas ahí, por ejemplo, en el caso Calamar, vamos a suponer, Calamar es uno de los casos ahí, en el que está el señor Donald Guerrero, cuya gestión al frente de Hacienda fue auscultada, y ese es el resultado de esa auditoría. Las cosas que se publican en esa auditoría hoy pueden ser encartadas dentro del expediente que a él se le conoce actualmente. No sé, pero me parece que no, porque ya ese expediente está sobre la base de acusaciones directas por esto, aquello o aquello. Y esto sería un elemento que está fuera de ese expediente. Es lo que yo entiendo. Si usted sabe otra cosa o entiende otra cosa como abogado, como especialista, pero es lo que la lógica me indica. Y si fuera así, ¿por qué sacar esto ahora y no se sacó antes? Cuando se decía, se presumía que aquella Cámara de Cuentas incluso tenía una vinculación directa con las autoridades de turno. Cuando se decía que la propia Procuraduría General de la República incluso ordenaba hacer una auditoría sobre tal cosa y usaba la Cámara de Cuentas para sustentar sus expedientes. Eso era entonces vital, porque eso estaba ahí. ¿Por qué estaba guardado en una gaveta si estaba guardado en una gaveta? O sea, eso abre muchas conjeturas que es necesario explicar. Porque, como vuelvo y digo, la actual composición de la Cámara de Cuentas tiene un cuestionamiento en el imaginario de la gente, por todo lo que se dijo de cómo se estaba organizando y estructurando para conformar esa Cámara de Cuentas. Y cómo era un objetivo, y cómo era una concesión de posiciones por favores emitidos, por compromisos contraídos con entidades de la sociedad civil. Entonces, si eso es así,
cuál es el marco de credibilidad que en la sociedad tiene estas auditorías. No estoy diciendo que sean verdad o que sean mentiras las cosas que dice ahí. Lo que estoy diciendo es cómo esto entra enmarcado en un papel regalo de estos de celofán con un lacito arriba, como lo que acostumbraban a hacer antes para el Día de las Madres. Miren, una de las cosas más importantes en las instituciones, en el sistema de la democracia, es la credibilidad que la sociedad tiene sobre sus instituciones. La credibilidad con que la gente ve que el sistema funciona sobre la base de una legalidad, de un objetivo y de una objetividad. La Cámara de Cuentas es un organismo que desgraciadamente para el sistema institucional ha adolecido en los últimos años, en las últimas 2, 3, 4 composiciones de Cámara de Cuentas, de un estado de incredulidad completa. La gente no cree en ella. La ve como un mecanismo para hacer y deshacer, no apegado simplemente a hacer una labor profesional y colgarla en su página y entregarla para los procedimientos del lugar. Y es una pena. Y esta que se está estrenando entra dentro de este círculo de cuestionamientos en el imaginario de la gente. Porque hay muchos huecos que no se explican y que se dan como que, y así es, y punto. Y así no son las cosas. Así no son las cosas. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mes de junio, que comienza la semana que viene, es un mes interesante. Comienzan los aumentos salariales en el sector turismo, como decretó el Consejo Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario. Pues también comienza la temporada ciclónica. Y este es un año de aumentos de salario y de temporada ciclónica. ¿Cómo unir esos efectos? ¿Es que el aumento de salario provoca malos tiempos o buenos tiempos? Don Carlos Cuello, buenas noches. No, al revés. La temporada ciclónica ha traído buenos vientos. Bueno, muchos vientos. Claro, claro. A pesar de que el año, estamos en el 2025, los últimos reajustes fueron en el 2023, tanto para el sector público, para el sector privado no sectorizado, como los dos grandes sectores, digamos, dentro de lo que son los sectorizados, turismo y zona franca, ¿no? Claro. Que estaban pendientes. Sí, porque se había hecho ya en abril. Los trabajadores de la construcción y de agricultura. Y de exacto, se habían hecho. Exacto, pero estos son los dos más grandes, sobre todo empleadores formales, ¿no? Tanto el turismo como la zona franca, claro. ¿No? Entonces, el de la zona franca ya se había hecho antes, ¿no? ¿Tú recuerdas? 25%, en 2 fases también, ¿no? Y ahora se completó, el Comité Nacional de Salario, como tú bien destacabas, completó el del sector turístico, que tiene dos subsectores, hoteles
Que son los resorts, son los grandes centros. Claro, y los restaurantes. Y los restaurantes. Aunque el salario está cercano al de la mediana empresa, no alcanza, por supuesto, lo que es el tope. Estas empresas tienen todas más de 4 millones de activos. Claro. Pero cualquiera de ellos. Exacto, pero no se mide por ahí, se mide por la protección que siempre se le ha dado a ese sector y la característica del sector que tiene altibajo, ¿no? Pero además, en el caso específico de los hoteles, que fue más bajo, fue un 25, para los restaurantes al revés, para los hoteles fue un 30, para los restaurantes un 25. Sí, restaurantes y bares. Ajá, en 2 etapas, ¿no? Mitad y mitad aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa con los bares? Tú sabes bien que el salario ahí podría ser hasta simbólico, porque hay propinas. Y en algunos restaurantes también, bueno, no, en los restaurantes no, en los bares sí. Sí, pero hay compensaciones marginales. Sí, que son a veces mucho mejor, que a veces más que duplican el salario. Sí. Por eso el salario ahí siempre ha sido bajo. Entonces, esto, al igual que de la zona franca, que fue de un 25, entran ahora en el mes de junio en vigencia, ¿no? Se extienden por 2 años, ya se sabe que la mitad a mediados del año que viene va a tener la otra parte, ¿no? Es una modalidad que se ha estado aplicando en casi todos los reajustes salariales que se han hecho este año. Se hizo con el salario del sector privado no sectorizado y ahora con esto también, ¿no? Los salarios tienen la virtud de que en ambos casos están muy por encima de la inflación o de la inflación acumulada sí. y compensan lo que podría ser la inflación proyectada. Sí. Por lo menos en el caso del salario del sector público privado no sectorizado, cubre lo que es la mínima de la canasta familiar, el quintil más bajo, ¿no? Y podría seguir mejorando el salario real siempre y cuando se logre controlar la inflación. Sí, porque entonces hay un equilibrio. Claro, es el gran enemigo del salario, la inflación. Entonces ya el sector privado con esto está completando lo que es, digamos, el proceso de reajuste salarial correspondiente al año 2025, con lo cual es de esperarse que esto tenga una incidencia en lo que son los niveles de demanda de la economía. Sí, porque ese salario, aumento de salario, eso se refleja inmediatamente en el comercio, por ejemplo, en la adquisición de bienes, en una serie de cosas que motoriza la propia economía. El principal componente del producto es el consumo. Claro. Y el consumo depende del ingreso. Claro. Y en este caso, el salario es la principal fuente de ingreso de la gente, ¿no? Claro. O sea que ya por lo menos el salario mínimo o las escalas salariales mínimas en el sector privado, sectorizado y no sectorizado, prácticamente ya se completa en el año 2025. ¿Cómo esto impacta? Que del gobierno. Sí, ¿cómo impacta esto en el salario del sector público? Bueno, el presidente de la República fue muy firme en incluso establecer porcentaje para el sector privado. Tanto en este caso como en el caso también de no sectorizado. Porque se establece una competencia en trabajadores similares, por así decirlo, en cuanto a los emolumentos que reciben. Ahora la pelota está del lado del gobierno. Del gobierno, porque y ahí no se fijó escala o porcentaje, ¿no? No se habló de eso, ¿no? No, y ahí no hay que negociarlo en el comité de salarios. No. Eso es directamente dentro de las facultades del gobierno, la nómina pública, y hacer los ajustes necesarios en el presupuesto. Sí, de todos modos, eso no significa que se deba proceder sin una medida, ¿no? Que hasta cierto punto justifique, lo primero, de dónde van a salir los recursos. Eso es lo primero. Claro, claro. Eso es lo primero. Por eso es que hay que hacerlo con una enmienda al presupuesto en vigencia que fue aprobado por una ley. Claro. En el Congreso. Claro, claro. Entonces, fíjate, el gobierno en este caso tiene ese gran reto. Nosotros entendemos, mira, Rudy, este presupuesto se está ejecutando con más de 240,000 millones de pesos de déficit. Déficit que, en ausencia de una reforma fiscal, se está financiando con deuda. Con deuda. Uno más tiene 2 alternativas para financiar un déficit: o reforma fiscal o emisión de dinero inorgánico. Sí.
Y ya los dineros orgánicos, eso es cosa del pasado. No, y además es inflacionario. Lo que tú le das en aumento salarial se lo estás quitando por inflación. Claro. Y en el caso de la deuda, se supone que también tiene un tope y que hemos abusado, digamos, de esa fuente de financiamiento en los últimos Además tiempos. que goza el pago de intereses por la misma. Que ya compromete la cuarta parte de lo que Del son los presupuesto. ingresos, ¿no? Claro. Entonces, la encrucijada para el gobierno ahora mismo, aunque habló de eso, ¿no? Pero es muy delicada porque cualquier aumento implica una reformulación del presupuesto. No está contemplado en el presupuesto, claro, tiene ¿no? que ser, y es por una ley. Claro, claro. O sea que no es tampoco antojadizo. En un presupuesto donde la compensación salarial y el gasto corriente se llevan más del 85%. Entonces, yo creo que aquí hay que sopesar. Fíjate, en el año pasado, la última estadística que tenemos acá, el gobierno dice aquí se sumaron 87 nuevos empleos públicos cada día. O sea, estamos hablando que el gobierno es es el mayor empleador. Son 754.825 empleados que tiene el gobierno. El sector público tiene 754. En el 2023 eran 730.928 y en tan solo un año creció un 3.2%. Paradójicamente un año electoral. Paradójicamente, ¿no? O sea, con ese incremento en la nómina pública, que ahora cuando se habló del aumento de los empleos creados, la mayor parte fueron empleos del sector público. Sí. Estamos hablando que con 754.825 el gobierno emplea la cuarta parte de los empleos formales, porque son formales todos los empleos del gobierno, ¿no? Son formales. Pero la cuarta parte de los empleos formales y casi el 15% de lo que es la población laboral. Eso está bien, eso no está mal hasta cierto punto si eso se reflejara en una mayor eficiencia, incremento de la productividad, por ejemplo, a través de un mejor sistema de enseñanza, de salud. Está bien que el gobierno... Y si tuvieran los cuartos también para pagarlo, porque se están mermando otras inversiones. Bueno, se está relegando a la inversión pública. Claro. La inversión pública ahora, bueno, ese mismo presupuesto tiene menos del 15%, creo que el 13% de lo que son las asignaciones para inversión pública. Entonces, dos puntos graves. Primero, relegando la inversión pública. Segundo, ¿con qué se está financiando? Porque tú me puedes plantear esto, pero vamos a hacer una reforma fiscal. Vamos a hacer una reforma fiscal. ¿Hasta qué punto son estos empleos sostenibles o justificables? Sí. Entonces, ese es el gran dilema que tiene ahora mismo la economía dominicana. Cualquier aumento salarial debería presentarse acompañado de una reforma fiscal. Sí, porque si no, no va a salir dinero. Claro, no podemos justificar incremento salarial sobre la base de seguir incrementando el endeudamiento. Eso, por ejemplo, no tiene sentido. Claro. Óyeme, vamos para 800.000 a ese ritmo, ¿eh? Vamos para 800.000 empleos de 739.28, que era el año pasado, a 754.825 este año, un 3.2%. Entonces, el gobierno tiene que plantearse qué se va a hacer. En el 2015, ¿tú sabes cuánto eran los empleados públicos? 490.902. Ahora es el doble casi. Menos de medio millón, ¿eh? Sí, ahora es casi el doble. 53.8% en 10 años. Sí, casi el doble. No se justifica. No se justifica. Entonces, como se habló de aumento en el sector público, porque es el que queda, el gobierno tendrá que plantear a la población que, bueno, vamos a hacerlo, pero necesitamos más recaudaciones, que es el próximo tema que tenemos acá. Así mismo, la presión tributaria cae. En América Latina, la CEPAL publicó un documento sobre estadística tributaria en América Latina y el Caribe 2025 y ha habido una caída en la presión tributaria promedio de la región. La presión tributaria es el promedio de los ingresos que le llegan al gobierno de lo que es la generación del producto. Si el producto son 10.000 y el gobierno cobra 3.000, la presión tributaria es un 30% del producto. En la medida en que ese coeficiente es más alto, las recaudaciones del gobierno son mayores y bien administrado, eficientemente administrado,
esos recursos deben mejorar las condiciones, la calidad de vida de la población, siempre y cuando se destinen a mejorar la infraestructura, a mejorar la educación, a mejorar la salud, porque si se despifarran, se entregan a funcionarios inescrupulosos, la corrupción se lleva a otra parte, el salario, ¿no? Entonces no se va a ver ninguna mejoría en la calidad de vida. ¿Cuál es el promedio de presión tributaria en América Latina? Ese es el que te estoy diciendo, 21.3. 21.3. Bajó ligeramente un 0.2. Sí. ¿Y nosotros estamos? Ahí viene, fíjate, nosotros, la presión fiscal en República Dominicana es de 15.3%. Eso fue para este primer trimestre de este año. Fue de 16.4% el año pasado, pero ahora cayó a 15.3%. Somos el tercer país con menor presión tributaria en la región. En la región oscilan entre un 11.9 y un 30, entre un 32 que lo tiene Brasil y un 11.6. Lo tiene un país centroamericano, no recuerdo cuál es, ¿no? ¿Qué punto sería el equilibrio para la economía dominicana? ¿Qué se estima? En el 2016 nosotros debimos tener un 16%. Recuérdate que el ITEVI se aumentó a un 18% para bajarlo a un 16%. Sí. En el 2016, cuando la presión tributaria llegara a un 16%. En 2016, estamos hablando de 10 años de retraso. Hoy nosotros deberíamos tener una presión tributaria por encima del 20%, que sería la media de América Latina. De equilibrio. Eso es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con lo cual, el margen de endeudamiento que tenemos ahora no existiría porque el déficit de un 3%, las recaudaciones andan entre un 15 y un 16%, entonces estaríamos cubriendo perfectamente lo que es el gasto público y la deuda estaría frenada. O sea, habría reenganche, refinanciamiento o deuda específica para infraestructura. Una reforma tributaria que nos lleve del 16 al 20 no es muy violenta, un 4%. Sí, hacerla de inmediato sí. La anterior, recuérdate que era un 1.5, sí, o sea, la mitad del déficit. Por eso te digo, era... Pero debió ella, porque la estrategia del 2012. Sí, porque se marcó solamente sobre la base del déficit, de cubrir el déficit, no de tener una presión tributaria que nos ayude a tener más programas de desarrollo. Eso sería lo saludable. Claro. Claro. Pero de todos modos, América Latina tiene, repito, un 21.3% y la OCDE, de los países más desarrollados, es de un 33.9%. O sea, en cualquier país europeo la presión tributaria superior a un 30%. Y si te vas a Europa del Norte, puede llegar entre un 45 y un 50%. Sí. Ahora hay que ver la calidad de vida de esa gente. Eso te iba a decir. Pero también hay que ver cómo se administra. Sí. Porque el problema de aquí no es que la presión tributaria sea alta o baja también. No. Es qué uso se le da, cómo se maneja el uso de ella. Ese es el dilema. Pero hay que esperar, es posible que en cualquier momento entonces, viendo lo que ha hecho el gobierno en el sector privado, de ajustar esto, con el propósito incluso del tema de dominicanización de mano de obra en algunos sectores, como el caso del turismo, como el caso de lo que se ha hablado de la construcción y esto, pero también cómo esto se equilibra con el salario en el sector público, para no crear brechas de desigualdades. Particularmente yo pienso que no sería recomendable sin una reforma fiscal, necesariamente. Ni recomendable y quizás ni aplicable. Bueno, se podría, sí. Pero sería una irresponsabilidad. No, o meternos en más endeudamiento, porque podría aumentar el déficit. Claro, utilizando ya sea los recursos locales, de pensiones para financiarlo, o el financiamiento externo. En cualquier caso... O reducir más el gasto de inversión. Bueno, por eso se habla de reforma fiscal. Sí. Bueno, en este caso sería reducir más el gasto corriente, ¿no? Sí, el gasto corriente, claro. Digamos, eficientizar la asignación de los recursos. Eso es así. Y, por supuesto, controlar la corrupción. No. Que se lleva a otra parte. La corrupción y la evasión. Claro. Ambas penas a la vez, como dirán los abogados. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre los temas de la economía en República Dominicana. Interesante este planteamiento que hace don Carlos Cuello sobre el tema de los salarios en República Dominicana. Se ve muy bonito, a la gente le gusta que le aumenten el salario, pero hay que saber cómo equilibrar esas realidades. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.